Hoy vamos a adentrarnos en un viaje, pero no un viaje de los que se miden en kilómetros, sino uno que se mide en profundidad, un viaje al interior del alma. Esta es una historia sobre cómo encontrar luz en la más absoluta oscuridad, una alegoría sobre la fe, la perseverancia y el poder que tienen las palabras sagradas para transformarnos. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta que, de un modo u otro, creo que todo el mundo se ha hecho alguna vez. ¿De dónde se sacan las fuerzas cuando parece que ya no queda nada, en esos momentos tan oscuros? Y esa pregunta es, precisamente, el punto de partida de la historia de nuestro protagonista. Y aquí es donde conocemos a Efraín, un joven pastor con una vida sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones y el cuidado de su rebaño. No tiene tierras, no tiene oro. Su única herencia, el legado de su padre, es algo mucho más valioso, una fe inquebrantable. La certeza de que Dios siempre está ahí, incluso cuando el silencio es lo único que se escucha. Pero claro, esa fe tan sólida está a punto de enfrentarse a la prueba más dura que se pueda imaginar. El mundo de Efraín, ese mundo que parecía tan firme como las montañas a su alrededor, de repente empieza a venirse abajo, empujándolo al borde de la desesperación. La presión es brutal, una losa que lo aplasta. Y es que no hablamos de un solo golpe, no, es una auténtica cascada de desgracias. Su rebaño, que era su sustento, ha desaparecido. Su madre, su pilar, prostrada en la cama. El pueblo entero, sediento, sin esperanza por la sequía. Y por encima de todo eso, un silencio atronador desde el cielo que le hace sentir, completamente solo. Y sin embargo, es justo ahí, en el punto más bajo, cuando todo está perdido, donde salta una chispa. Es el eco de un recuerdo de su infancia, un verso que su padre le repetía una y otra vez: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Estas palabras no son solo un recuerdo, no, son una revelación. Encienden en él una llama, una determinación nueva que le da un propósito. Va a escalar la montaña del silencio. Allí, en la cima, buscará las respuestas que el valle le está negando. Y así, con esa nueva determinación, empieza el viaje. Pero ojo, esta montaña no es solo piedra y tierra, ¡que va! Es un espejo de su propia alma. Cada paso que da hacia arriba es un paso hacia adentro, y cada obstáculo que encuentra es un demonio interno que va a tener que enfrentar. Y el primer desafío, es algo que seguro que nos suena a todos: el puro y duro agotamiento. El cuerpo le grita que pare, los músculos le arden, y una vocecita empieza a susurrarle al oído: ríndete, es inútil, nada va a cambiar. Es la voz de la desesperanza, y es sin duda la más difícil de ignorar. Pero en vez de dejarse llevar por esa voz, ¿qué hace Efraín? Pues recurre a esas palabras que tiene grabadas a fuego en el corazón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mientras lo recita, levanta la vista de verdad. Mira más allá de su propio cansancio, más allá de la siguiente roca. Y al hacerlo, encuentra la fuerza para dar el siguiente paso. Y el siguiente. Apenas supera ese primer bache, la montaña misma parece enfurecerse. De repente, un viento huracanado lo azota, lo golpea sin piedad, amenazando con arrancarlo de la ladera y lanzarlo al vacío. Es una prueba de fuerza, sí, pero sobre todo, es una prueba de fe. Y aquí es donde pasa algo increíble, donde vemos cómo funciona la fe de verdad. Efraín no se limita a recordar el salmo, lo convierte en su arma, lo grita contra el viento, lo repite una y otra vez como un mantra. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cada palabra se convierte en una roca a la que aferrarse, cada sílaba en un ladrillo de la fortaleza que construye a su alrededor para poder resistir. La tormenta física se calma, pero solo para dar paso a una tormenta mucho peor, una que va por dentro. Efraín entra en un valle donde el silencio pesa, donde el aire parece denso, frío. Las sombras se mueven a su alrededor, y un miedo primario, el miedo a lo que no se ve, empieza a apoderarse de él. Pero en lugar de salir corriendo, que sería lo más normal, Efraín se detiene, respira hondo y le pone voz a su fe. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y al nombrar a Dios, las sombras retroceden. Y aquí es donde aprende quizás la lección más grande de todo el viaje, que la fe no es no tener miedo, sino seguir caminando a pesar de él. Después de haberse enfrentado a sus propios miedos, a sus demonios, en la más absoluta soledad, Efraín está a punto de recibir una ayuda que no se esperaba para nada. Su viaje va a dar un giro al cruzarse con alguien que le dará la pieza que le faltaba para completar el puzle de su fe. Justo al salir de ese valle de sombras, se encuentra con un anciano de mirada serena. Y este hombre le hace una pregunta tan simple pero a la vez tan profunda. ¿Qué buscas? La pregunta atraviesa a Efraín y le obliga a ser sincero, a poner en palabras lo que le ha impulsado hasta allí. Busco entender, busco respuestas, busco a Dios. Y la respuesta del anciano es:
Bueno, es una maravilla. Le viene a decir que las respuestas que buscan no son un tesoro escondido en la cima, sino más bien flores que crecen a lo largo del camino. Que la verdadera respuesta no está en el destino, sino en el propio acto de caminar con confianza. El viaje en sí es la oración. Y entonces llega la revelación que de verdad lo va a cambiar todo. El anciano le explica que Dios nunca se fue, que siempre estuvo ahí, con él. No en el estruendo de los grandes milagros, sino en el susurro de un corazón roto. Que a veces, para poder escuchar la voz de Dios, primero es necesario romperse por dentro. Ahora sí, con esa paz en el corazón y las ideas mucho más claras, Efraín retoma el camino. Ya no está huyendo de la desesperación, sino caminando hacia la serenidad. Está listo para el último tramo. La cima de la montaña del silencio le espera. Y por fin llega a la cima. Imaginen la sensación. El viento, que antes era un enemigo, ahora es casi una caricia. El mundo, que antes parecía una prisión, ahora se extiende a sus pies como un tapiz. Y el silencio. El silencio ya no es un vacío, es plenitud. Un silencio que lo llena todo, que lo sana todo. Ha llegado. Y ahí, en ese silencio sagrado, encuentra lo que buscaba. Pero no es una voz que retumba en los celos. ¿Para qué? Si ya tiene la certeza. Es una paz que lo inunda, que le susurra directamente al alma. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud, por fin, lo comprende todo. El camino de bajada, claro, es totalmente diferente, porque la persona que baja no es la misma que subió. Efraín no baja con las manos vacías, baja con el corazón lleno, con un manantial de paz que está a punto de regar y hacer florecer el valle que había dejado atrás. Es que esta comparativa lo resume a la perfección. La montaña ha forjado un hombre nuevo. De verdad, el joven que subió cargado de dudas y de preguntas ha sido reemplazado por un hombre que camina con la serenidad de quien ha encontrado las respuestas. Y la más importante de todas, es que la solución no estaba fuera, estaba dentro de él. Y cuando por fin llega a la aldea, el milagro se despliega ante sus ojos. Su madre está sentada en la cama y le sonríe. El cielo, que antes era puro polvo, se está cubriendo de nubes de lluvia. Y a lo lejos escucha el balido de sus ovejas, que están volviendo a casa solas. Los milagros que fue a buscar a la montaña resulta que le estaban esperando en el valle. Efraín reúne a su gente, ya no para contarles una historia, sino para compartir su fe. Con esa autoridad que le da la experiencia, les enseña el último salmo, el que ahora define su vida. Las que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ya no es solo su fe, no, ahora es la fe de todo su pueblo. Y con esto, la historia de Efraín termina. Pero lo que nos deja, eso sí que perdura. Es un recordatorio de que la fe no consiste en llegar a la cima, sino en caminar con la certeza de que la misma mano que nos impulsa a empezar el viaje es la que nos sostiene en cada uno de los pasos del camino.